Bienvenidos a su aula virtual de análisis instrumental. Soy el profesor Marvin González y es un placer para mí poder impartirles mis conocimientos en esta nueva etapa de entorno virtual, en la cual todos estamos conscientes de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y que por lo tanto nosotros necesitamos avanzar nuestros estudios de esta forma, virtual. ¿Y qué es una enseñanza virtual? Es un espacio en el cual nosotros interactuaremos más. Estaremos a través de conferencias virtuales, a través de agendas virtuales, a través de videoconferencias que ya están previamente grabadas, en las cuales nosotros vamos a monitorear semanalmente, a diario, cómo van sus etapas de aprendizaje. Dentro del análisis instrumental, para una mejor comprensión, hemos dividido los temas en las siguientes unidades. En la primera unidad, una introducción al análisis instrumental. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Estudiaremos las etapas del proceso analítico. Vamos a adentrarnos en lo que es la clasificación y los criterios de selección de los métodos analíticos. Recordemos de que nosotros venimos de estudiar química analítica. Estudiamos cuáles son los diferentes métodos por medio de los cuales nosotros dilucidamos por medio de reacciones químicas para poder determinar qué elementos o qué compuestos están presentes en una muestra. A esto es lo que nosotros denominamos el método de química húmeda. Pero hoy en día, dentro del análisis instrumental, no vamos a hacer uso del método de la química húmeda, sino que pasamos a otras técnicas muy diferentes, en las cuales no se necesita hacer reacciones químicas. Ustedes recordarán de que dentro de las prácticas de laboratorio estudiamos métodos de análisis, por ejemplo, gravimétrico, métodos de análisis de separaciones, métodos de análisis por medio de colorimetría, métodos de análisis por medio de formaciones de precipitados. Aquí en análisis instrumental no hay nada de eso, sino de que nosotros vamos a estudiar ciertos componentes, ciertos instrumentos que son indispensables para el análisis. Antes de entrar a lo que es el estudio de estos métodos de análisis, vamos a ver cuál es la influencia de la radiación electromagnética. Esto está comprendido dentro de la segunda unidad, que son los métodos espectroscópicos, es decir, aquellos métodos por medio de los cuales nosotros estudiamos la influencia del espectro luminoso. Un espectro luminoso que empezaremos por el estudio de las propiedades de la radiación electromagnética. ¿Qué viene a ser la radiación? La influencia que tiene todo lo que tiene que ver con radiación, desde los rayos solares, desde los rayos de una tormenta, desde los rayos que se transmiten a través del teléfono, a través de los microondas, a través de las antenas, a través de los tendidos eléctricos. Toda esa radiación electromagnética influye sobre todo lo que es la parte orgánica, es decir, sobre nuestro organismo. Influye sobre toditito los fármacos que nosotros tenemos. Por lo tanto, estudiaremos dentro de la radiación electromagnética las propiedades ondulatorias, el espectro electromagnético y la difracción de la radiación, cómo ésta se propaga a través de la materia orgánica. También estudiaremos las propiedades cuánticas de la radiación, el efecto fotoeléctrico y la absorción de la radiación. De ahí nosotros nos cruzaremos a estudiar inicialmente lo que es la espectroscopía ultravioleta visible. Cómo es que nosotros podemos separar, por lo tanto, el rayo y comenzar a estudiarlo desde los rayos infrarrojos, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, el espectro de luz visible y cómo esto tienen diferentes longitudes de onda y cómo estas longitudes de onda sirven hoy en día para el análisis de las muestras.
Por lo tanto, dentro de la espectroscopía ultravioleta visible, nosotros estudiaremos la medida de la transmitancia y la medida de la absorbancia. Aquí veremos un poco sobre lo que estableció Lambert y lo que estableció Peirce a través de su ley y cómo es que influye el rayo de luz sobre una muestra. Las limitaciones mismas de la ley. Y veremos un poco sobre lo que son las aplicaciones de la espectrometría. Luego estudiaremos lo que es la espectroscopía de luminiscencia, los principales factores que van a afectar la fluorescencia y la fosforescencia. No es lo mismo fosforescencia que fluorescencia y vamos a reconocer cuáles son las características de cada una de ellas, cuáles son las aplicaciones dentro de los métodos fotoluminiscencia y los métodos quimioluminiscentes. Luego estudiaremos un poco sobre la espectroscopía de absorción en el infrarrojo, cuáles son los factores que inciden en ella, los espectrómetros utilizados y las aplicaciones cualitativas y cuantitativas de este tipo de espectroscopía. También estudiaremos la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, cuáles son los efectos del medio ambiente y cuáles son las aplicaciones mismas de la espectroscopía dentro del campo de la medicina. Como estudiantes de ciencias de la salud, reviste una gran importancia porque hoy en día la resonancia magnética nuclear tiene una gran influencia para el diagnóstico de muchísimas patologías y muchísimas enfermedades que están afectando a los seres vivos. Luego, nosotros vamos a dejar a un lado el estudio de los métodos que utilizan rayos de luz y vamos a pasar a otro tipo de técnica, como la que se denomina espectrometría de masa. El espectrómetro de masa, aquí vemos de que es totalmente diferente de todas las técnicas que nosotros hemos estudiado hasta ese momento, puesto que no se utiliza un rayo de luz y aquí la muestra se hace pasar hacia un aparato en el cual se rompen sus moléculas y permite analizar las muestras de una forma muy diferente. Y estaremos estudiando cuáles son las aplicaciones de la espectrometría de masa y que hoy en día es una de las técnicas más avanzadas y de 100% confiable en el análisis de muestras. Posteriormente que estudiemos la espectrometría de masa, pasaremos a la cromatografía, los métodos de separaciones cromatográficas que corresponden a la tercera unidad. Dentro de las separaciones cromatográficas estudiaremos un poco cómo es que surgió a inicios del siglo XIX esta técnica cromatográfica, cómo es que un científico ruso logró por medio de una técnica sencilla separar los componentes de la clorofila y que a partir de ahí, de la separación de estos componentes de la clorofila, surge la cromatografía. La cromatografía que este científico ruso estudió es muy diferente a las técnicas cromatográficas que nosotros hoy en día estamos utilizando. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con la cromatografía de gas, que es una de las técnicas más avanzadas, la cromatografía líquida de alta resolución, que son las dos técnicas cromatográficas más utilizadas dentro de la ciencia moderna. Estudiaremos cuáles son las etapas por las cuales pasa la cromatografía. Por último, en la cuarta unidad, estudiaremos los métodos diversos. Dos métodos importantes, la refractometría y la polarimetría. Dentro de la refractometría estudiaremos los factores que afectan la medición de los refractómetros, cuáles son las aplicaciones que tienen la refractometría hoy en día, no solamente en el campo médico, sino que tiene una gran aplicación lo que es en el área industrial, en el área alimenticia. También estudiaremos la polarimetría, los polarizadores, los polarímetros y sus aplicaciones mismas dentro de la industria. ¿Cómo estaremos evaluando esta unidad? Al igual que todas las asignaturas que están orientadas dentro de nuestra universidad, van a ser evaluadas a través de 3 cortes parciales. Cada corte parcial va a comprender 40% a través de trabajos que ustedes entreguen en el aula virtual. ¿Estos trabajos en qué van a consistir? Bueno,
En las agendas virtuales yo les estaré orientando algunos tópicos importantes que ustedes tienen que abordar y cómo lo van a abordar. Pueden ser preguntas en las cuales ustedes van a desarrollar de comprensión del tema que yo estoy abordando. En otra actividad nosotros estaremos abordando sobre un ensayo en el cual ustedes van a desarrollar a través de un escrito muy sencillo, muy breve, en el que ustedes aborden sobre un tema específico. Prácticamente este ensayo vendría a ser como un foro de participación en el cual ustedes expresen su punto de vista después que investiguen sobre un tema específico. También puede ser a través de la presentación de un trabajo que ustedes hagan oral, dado que trataremos de llevar la clase de una forma en que ustedes puedan interactuar conmigo y yo con ustedes. Por lo tanto, los trabajos van a estar orientados de una forma tal de que yo tenga que escucharlos a ustedes sobre un tema que ustedes desarrollen sobre lo que yo les estoy orientando y que demuestren con ello, con una evidencia de que asimilaron correctamente y que han venido asimilando los temas que se están orientando. También nosotros vamos a tener una conferencia de videoconferencia directa, en el cual yo estaré dándoles a ustedes el link una semana antes, en las cuales ustedes podrán directamente interactuar conmigo, hacer preguntas sobre el tema, dudas sobre los trabajos que ya se han orientado, que se van a orientar, dudas sobre los temas que ustedes están abordando. Por lo tanto, tendremos una conferencia semanal, aparte de la clase que yo les estaré enviando de una forma semanal a ustedes, que estará pregrabada. En algunas me estarán viendo, en otras solamente escucharán mi voz, la explicación de la clase, o tal vez les hago llegar el link de algún video de otros conferencistas que es importante conocer los puntos de vista de ellos. Es decir, nosotros estaremos interactuando constantemente a través del aula virtual. Siéntanse libres, siéntanse con toda la confianza de poderme contactar, ya sea a través del aula virtual por medio de mensajes o bien por medio de mensajes directos a mi número de WhatsApp, que a ustedes les he estado haciendo llegar. El calendario de exámenes también se los estoy haciendo llegar para que ustedes puedan saber cuáles son las fechas en las cuales ustedes van a presentarse para exámenes parciales. De nuevo les doy la bienvenida al aula virtual de análisis instrumental. Soy el profesor Marvin